Continuamos, es Contrapeso en el día de hoy, también a través de Radio Rumbos 670 AM y de la 100.5 FM de Guarenas, Guatire. El doctor Agustín Blanco Muñoz está con nosotros y hablamos, el PSUV está suficientemente organizado, hay una correlación importante desde el punto de vista de la organicidad, de la estructura partidista, de la estructura social, los colectivos, el PSUV, en fin, pueden en un momento determinado ser disuasivos o preventivos en un quehacer conspirativo en Venezuela? Mira, el PSUV, hay que señalarlo, es un partido de eso que hemos llamado el vacío. Y dentro del vacío adquiere una gran consistencia, porque sobre él ha recaído lo que ha recaído también sobre la institución militar. Es decir, una grandísima inversión. Tal vez no haya un partido en el mundo, diría yo, en el cual se ha invertido tanto. ¿Por qué digo? Porque en Venezuela hay una institución, en Venezuela de estos últimos 15 años hay una institución que se llama la tarifa. La tarifa se ha aplicado en sustitución o buscando salvar lo que se llama las grandes carencias públicas, sociales. Y en ese sentido se ha aplicado una institución que quiere que la gente se tranquilice, pero a la vez que ya vamos para 3 millones de pensionados, por ejemplo, con mucha asistencia social, lo cual sería muy bueno, pero decimos, ¿dónde está la producción que simplemente pueda garantizar la permanencia de esos beneficios sociales? Nos conseguimos con que la producción aquí no la vemos, materialmente no existe. Hay una ley de precios justos, debería haber una ley de producción necesaria y justa e indispensable. O producimos o decretamos la emergencia productiva o seguiremos dependiendo de una renta petrolera que no nos permite avanzar. Ahora, la sociedad en este momento paren nuevos líderes. ¿Cómo es ese mecanismo de parto de un nuevo liderazgo en momentos donde pareciera que hay exigencias en esa naturaleza? Si lo ves a partir de lo que estamos señalando del PSV, vemos que es un partido estructurado, un partido comprado en tanto en cuanto a inversión y compra de conciencia social para la política y para la acción electoral fundamentalmente. El PSV ciertamente tiene hoy un ejército de votantes fijos que controla en nómina. Y esto está conectado con todo el dominio que tiene sobre un Consejo Nacional Electoral. Ahora, allí, en ese PSV, han surgido un nuevo liderazgo que sustituya el viejo liderazgo liberal positivista del siglo XIX. No, Chávez fue el último líder de esa escuela liberal positivista del siglo XIX. A tal punto fue el último que cuando viene su despedida, ese 8 de diciembre del 12, una de las fechas más inolvidables de la historia de Venezuela, aquel hombre tuvo que apelar en medio de su tragedia, en medio de su dolor y en medio de su soledad y en medio del control que ejercía sobre él la acción cubana, específicamente de Fidel Castro, vino a señalarnos o a señalarle a su partido que tenía una sola voz de mando: ustedes van a votar por Nicolás Maduro, deben hacerlo, porque yo decidí que ustedes van a votar por Nicolás Maduro. Ahí no hay partido, había un hombre que decidía por un partido, ese hombre se fue y ahora no hay quien decida por un partido. El partido quedó realmente al garete, como diría el pueblo. ¿Por qué? Porque no hay consistencia militante orgánica, como tú señalabas. No hay una disciplina partidista, no hay una entidad ético-moral partidista. Pero yo escucho hablar a voceros del gobierno y dicen, bueno, de una parte del este de Caracas, vamos a hablar de Caracas,
se mantienen las protestas y en algunos municipios o en los municipios que controla la oposición, pero en la gran mayoría no hay disturbios porque hay una sociedad organizada que responde a lineamientos concretos de la revolución. ¿Eso es cierto? No, ya a la hora en que estamos hablando no es cierto. Justamente la angustia, desesperación que ha avanzado debido a los factores que ya señalábamos, entre otros, inflación, escasez, ha hecho posible que ya sectores, la prensa de hoy lo registra, ya sectores populares estén metidos en la protesta y que algunos de esos factores, entidades populares, puedan en un momento dado participar inclusive por desesperación en una guarimba. De modo que ya no es nada más que la división este-oeste y que ellos manejan el oeste completamente. No, el dominio del oeste, el dominio del oeste se debe fundamentalmente a la inversión que han hecho, que ha sido muy productiva indudablemente, y también ahora al factor represión. Debo decirte que la represión en este momento es una de las más altas que ha habido en la historia de Venezuela. En los 40 años hubo represión. Ellos se defienden diciendo que en los 40 años hubo mayor represión, más desaparecidos, más tortura. Indudablemente que no justifican, yo no estoy diciendo que ellos hayan justificado la represión, ellos dicen que en los 40 años hubo y trascendió eso. Yo estoy de acuerdo en que en los 40 años hubo una gran represión y sobre todo en la década de los 60 y parte de los 70. Y en general los 40 años, lo decía aquí mismo en este espacio en una otra oportunidad, en esos 40 años se pueden calcular unos 5.000 muertos por causas políticas. Pero en estos 15 años, que no en 40, la cantidad de muertos registrados por violencia directa y registrados por ambiente violento es significativa. De todos modos, debo decir que el problema no es de números, no es de cantidad, no es de eso, sino que estamos hablando de en un momento en el cual se dice, hay un régimen que dice que respeta los derechos humanos. Luego entonces, en este momento, lo que vimos el día de ayer, para tomar un ejemplo, lo que vimos el día de ayer en Cagua y en Valencia, para tomar nada más que dos ejemplos, es el desconocimiento total y completo de derechos humanos. Completo y total. Aquella niña que agarran y golpea una Guardia Nacional, o este muchacho que masacran allí en Cagua. Esto es una cuestión que uno dice, ¿cómo en este momento, que no es de lucha armada como la década de los 60, se puede aplicar una represión de esa naturaleza? Pero ellos dicen que, yo estoy no poniéndome en su lugar porque nosotros no somos gobierno aquí, claro. Pero ellos dicen que el alto gobierno está comprometido en eso, que si había desviaciones la están corrigiendo y que va a pagar el que tenga que pagar. Llámense inspectores, gente del SEBIN, de contrainteligencia, de donde fuese. Y que esos excesos, que además fue criticado, por cierto, por Bielma Mora, allá en el Táchira, y que tuvo una repercusión en todo el país. Además, yo quisiera un comentario con respecto a eso. Dice, ellos dicen que se está en una autocrítica, dice que se ha corregido eso, que no es responsable el alto gobierno, pero es tiempo de un nuevo corte. Ya venimos.